Vamos a revisar aspectos básicos de la nutrición y algunos tópicos especiales en endocrino pediátrico. Bueno, la lactancia materna es considerada el alimento ideal durante los 6 primeros meses de vida, debido a que el recién nacido todavía tiene poco desarrollado su sistema inmunológico y tampoco tiene desarrollado adecuadamente las vellosidades intestinales. Al ingerir la leche materna, que es la ideal, la absorción de todos los nutrientes es óptima y asegura una adecuada alimentación. Los primeros días se secreta el calostro, que tiene unas características algo diferentes de la leche materna completa. Es de color más amarillento, cuando se hace un examen es de reacción alcalina y sobre todo es más rico en vitaminas, proteínas, sales minerales, carotenoides y principalmente factores antimicrobianos. Tiene una gran concentración de inmunoglobulina A, lo que favorece a la protección de la flora intestinal del recién nacido. Y justamente debido a la inmadurez de las vellosidades intestinales, tiene menor cantidad de grasa y lactosa para que el recién nacido no tenga problemas de indigestión. La leche materna principalmente tiene proteínas, especialmente la lactoalbúmina, y ausencia de beta-lactoglobulina, que es una proteína que se encuentra en la leche de vaca. Es rica en triptófano y pobre en fenilalanina. Dentro de los hidratos de carbono, el 90% está constituido por lactosa. Y el aporte que dan los hidratos de carbono más o menos son el 40% de la energía. Las grasas de la leche materna, a diferencia de las grasas de la leche de vaca, tienen un alto coeficiente de absorción, ¿no? Lo cual le hace un alimento ideal pues, para el recién nacido que tiene pocas defensas. Hay ausencia de ácidos grasos de cadena corta y abundancia de grasos de cadena larga. Tiene ácidos grasos esenciales que son muy importantes debido a que el ser humano no puede producirlos. El ácido graso más importante y más abundante es el ácido palmítico. Y la concentración de colesterol es baja, de 30 a 40 miligramos por cada 100 mililitros. En relación a las sales minerales, la relación de la concentración de calcio-fósforo es 2, es decir, hay el doble de calcio en relación al fósforo. Y esto hace que la absorción de las sales minerales sea mucho más fácil. Y la concentración de hierro es 0,5 miligramos por litro, con una absorción del 70% más o menos. Los factores antimicrobianos, las inmunoglobulinas, son componentes muy importantes de la leche materna. Y también tiene lactoferrina, que son sustancias bacteriostáticas, sobre todo contra E. coli, cándida y estafilococo, que son los principales gérmenes que pueden invadir rápidamente la flora intestinal del recién nacido. También tiene vitaminas, algunas enzimas y algunas hormonas. En realidad la leche materna, la lactancia materna no está contraindicada, pero hay algunas situaciones en las cuales hay que evaluar, ¿no? Especialmente cuando hay cáncer materno activo, tuberculosis, sobre todo si son pacientes BK positivos, cuando las madres toman algún medicamento, sobre todo antineoplásicos o medicamentos tóxicos, ¿no?, para el recién nacido, que traspasan la barrera de la leche materna. O el recién nacido tiene enfermedades congénitas del metabolismo, ¿no?, que puede no tolerar la leche materna, la galactosemia, alactasia o la fenilcetonuria. También esta es una contraindicación muy importante, la negativa materna, porque para la lactancia materna se necesita una madre proactiva que esté pendiente y cumpla adecuadamente la forma de la lactancia. Pero si hay mamás que no desean lactar, es preferible utilizar otro tipo de alternativas. En la hepatitis B activa y en mujeres con SIDA. En otras situaciones relativas hay que evaluar el riesgo-beneficio, enfermedades infecciosas o orgánicas graves de la madre, fibrosis quística, ictericia grave por lactancia materna, que puede ser una contraindicación transitoria,
trastornos neurológicos y psicóticos, por ejemplo, madres esquizofrénicas, a veces no es recomendable que den lactancia materna, ¿no? Depende del control psiquiátrico que tengan ellas. O en las anomalías anatómicas de la mama o del niño, ¿no? Por ejemplo, los niños con labio leporino, paladar hendido, etcétera, a veces dificultan la succión, entonces necesitan utilizar otro tipo de dispositivos. La diferencia con la leche de vaca es que tiene menos lactosa y falta el factor bifidógeno, que es el factor que favorece las defensas de la flora intestinal. El coeficiente de absorción de las grasas es menor, 60%. Esto hace que los niños cuando consumen leche de vaca tienen mayor tendencia a problemas de indigestión. Menos ácidos grasos de cadena corta y de cadena larga saturados. Principalmente el ácido graso que predomina es el ácido esteárico, ¿no? A diferencia de la leche materna donde había más el ácido palmítico. También tiene menos ácidos grasos esenciales y colesterol. Las proteínas principales son la caseína y la albúmina. No tiene taurina y es rica en fenilalanina, metionina y tirosina. La relación de calcio-fósforo es 1.5, lo cual dificulta la absorción de calcio. Y es pobre en hierro, ¿no? Con un coeficiente de absorción de solamente el 30%. Tiene menor contenido de vitaminas y hay ausencia de los factores antiinfecciosos, no tiene inmunoglobulinas. Por lo tanto, actualmente la leche de vaca prácticamente está contraindicada en todos los recién nacidos. Si no va a usar leche materna, es preferible utilizar leches maternizadas. Aquí vemos algunas diferencias, las calorías son las mismas, pero como hemos visto, la leche de vaca tiene más proteínas, pero no tiene las proteínas adecuadas. Los hidratos de carbono, ¿no? Hay mayor concentración en la leche materna. Las grasas tienen una concentración casi igual. Las sales minerales en menor concentración en la leche materna, pero mayor coeficiente de absorción. Las fórmulas infantiles son una buena alternativa actualmente para la alimentación en caso de que no se pueda administrar la leche materna. Estas leches están preparadas al 14% y se dividen en dos grupos. Las fórmulas de iniciación, que se utilizan hasta los 6 primeros meses de vida, que tienen un contenido calórico y composición similares a la leche materna. No tienen sacarosa y tampoco tienen suplementos de hierro. Y luego las fórmulas de continuación, a partir de los 6 meses, que son menos complejas y son enriquecidas con hierro. En realidad, todas las leches maternizadas algunos tienen algún elemento más que otros, pero ninguna es mejor. Todas aportan los nutrientes necesarios para el recién nacido y lo que sucede es que hay algunos lactantes que toleran mejor una u otra, ¿no? Sin embargo, se puede optar por cualquiera de ellas. Luego de la lactancia materna viene la alimentación complementaria, que es recomendable introducirla recién a partir de los 4 a 6 meses de vida y debe ser paulatina. Inicialmente se debe introducir cereales sin gluten, o sea, solamente arroz, maíz o mijo. Después de los 6 a 7 meses, recién se recomienda la administración de papillas de frutas, de verduras y carnes. Y en el cuarto trimestre, o sea, casi ya al año de edad, deben iniciarse recién la yema de huevo y el pescado. Y después del año de edad, la clara de huevo y la leche de vaca. Recién en esta etapa se puede administrar leche de vaca. Entre los trastornos de la alimentación tenemos los dos extremos, ¿no? La malnutrición y la obesidad. La malnutrición viene a ser el déficit con respecto al peso para la talla. Es leve, si hay una deficiencia del 10 al 15%, moderada de 15 a 25% y grave mayor de 25%. En general, la clínica de malnutrición proteico-calórica puede tener mucha sintomatología dependiendo de si la deficiencia es más a expensas de proteínas o de calorías. Hay pérdida de peso, retraso de crecimiento y de maduración ósea, retraso de la pubertad, pérdida del panículo adiposo. Primero se pierde la grasa del abdomen, luego de las extremidades y finalmente de la cara. Las nalgas en voz de tabaco, aspecto de viejo, malhumorado, trastornos de la piel, abdomen globuloso y meteorizado.
Puede haber ya en casos extremos hipotonía, infecciones, hipotermia, anemia, que son estadios ya muy avanzados de desnutrición. El marasmo es básicamente a expensas de la deficiencia de carbohidratos. Es más frecuente en países industrializados y la forma habitual con causas orgánicas. Hay retraso de peso, talla, atrofia muscular y de grasa subcutánea y fase senil. Entonces, los niños con marasmo tienen este aspecto. Estos son ya estadios muy extremos de desnutrición. Y el kwashiorkor es básicamente por deficiencia de proteínas y se da en los países subdesarrollados debido a que el costo de las proteínas es más alto. A diferencia del marasmo, el kwashiorkor se caracteriza porque hay presencia de edema, ¿no? Lo cual enmascara la pérdida de peso. Igual hay retraso del desarrollo, atrofia muscular, hipoalbuminemia, disminución del apetito y debido a que no hay presencia de proteínas en sangre, el hígado, en su afán de sintetizar más proteínas, se convierte en un hígado graso, es decir, hay esteatosis hepática, déficit de vitaminas, infecciones y anemia. Aquí tenemos, ¿no?, el abdomen globuloso, el edema, el cabello despigmentado. Entonces, básicamente las diferencias de ambos es que el marasmo es más severo porque hay pérdida no solo de calorías, sino también de proteínas. En el kwashiorkor hay edemas, hay alteración hepática. Tenemos los criterios de Maclaren, ¿no?, para ver en qué tipo de desnutrición estamos, de acuerdo al nivel de albúmina, con su puntaje, la clínica, si hay edema y dermatosis o por separado, también tiene su puntaje, y al hacer la suma podemos encontrar estos tres estadios: marasmo, marasmo kwashiorkor o kwashiorkor, porque el tratamiento es diferente. El otro extremo, que es lo que está en aumento cada vez más, es la obesidad. La prevalencia de la obesidad en niños prepuberales actualmente supera el 6 a 10% y en la pubertad va aumentando mucho más, especialmente en mujeres. El antecedente de los padres obesos también influye en que los hijos tengan obesidad. Si ambos padres son obesos, entonces el hijo, el 80% probablemente de ser obeso. Existen algunas situaciones en que hay alguna genética para la obesidad, pero lo que más se hereda, se transmite, son los malos hábitos alimenticios. Y se ve que los adolescentes, el 80% de los adolescentes obesos también serán después adultos obesos. La principal causa de obesidad en los niños es el exceso de alimentación. Para hacer el diagnóstico utilizamos las tablas del índice de masa corporal, para lo cual, ¿no?, aplicamos la fórmula ya conocida, que es el índice de Quetelet, peso sobre talla al cuadrado. Y si el IMC está entre el percentil 85 a 95, entonces estamos frente a sobrepeso. Si está por encima del 95 percentil, obesidad. Entonces, estas tablas están estandarizadas por el Centro de Control de Enfermedades y que lo utilizamos también en nuestro país. Esto es en relación al IMC. En la parte de abajo podemos ver la edad en años y en la región vertical vemos el índice de masa corporal. De acuerdo a la edad de cada niño, entonces vamos a ubicar el IMC. Por ejemplo, si ustedes tienen un niño que tiene un IMC de 20 y tiene 5 años, aquí está para un varón, 5 años y el IMC de 20, vemos que está muy por encima, porque acá son los percentiles, está el percentil 97 o 95 y estamos considerando que está con obesidad. El IMC es diferente en adultos. Sabemos que en adultos el IMC normal es de 20 a 25, pero en los niños no. Va a depender mucho de la edad. Entonces ahí vamos a encontrar que está en obesidad por encima del 95 y entre 85 y 95 es sobrepeso, tanto para niños como para niñas. Bueno, ya está bastante ampliamente estudiado cuáles son las consecuencias de la obesidad en los niños y adolescentes. A la cabeza, las complicaciones metabólicas, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Alteraciones cardiovasculares, dislipidemia, hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, aterosclerosis,
depresión, baja autoestima. Si la obesidad es muy severa, puede haber incluso hasta alteraciones ortopédicas, epifisiolisis de la cabeza fémur, pseudotumor cerebral, esteatosis hepática no alcohólica, el famoso NASH, alteraciones respiratorias, apnea del sueño, asma y proteinuria. Entonces aquí vamos a ver por los diferentes sistemas cuáles son las alteraciones de la obesidad en los niños. El tratamiento de la obesidad básicamente es nutricional, conductual, ¿no? Porque el niño comienza a adquirir hábitos de comer y comer sin medida. Tratamiento familiar, a veces papás que trabajan todo el día tratan de llenar de comida a sus hijos, o viven con la abuelita o con los tíos, etcétera. Entonces hay que hacer ese aspecto, también es muy importante. Y ya cuando el niño tiene insulinoresistencia, es decir, se le hace el test de tolerancia de la glucosa para la insulina, entonces está indicado utilizar metformina desde los 8 años de edad. Veamos, pregunta 1. La lactancia natural no es aconsejable. En el pretérmino, en el neonato que padece intolerancia hereditaria a la fructosa, cuando el lactante aumente 25 gramos al día, si los padres no son partidarios de ella, o en lactantes con diarrea motora. Entonces, una de las contraindicaciones, habíamos visto, de la lactancia materna, es que no se recomienda cuando, sobre todo la mamá, no desea lactar. ¿Cuál de los siguientes azúcares no debe formar parte de una fórmula láctea adaptada para lactantes? Así es, la sacarosa no debe estar indicada en la fórmula para los lactantes, ¿no? Debido a que su metabolismo a nivel intestinal es un poco complicado. El calostro respecto a la leche madura contiene más proteínas, una concentración de proteínas, tiene menos grasa, menos carbohidratos, más minerales, más proteínas. ¿A partir de qué mes puede introducirse el gluten en la alimentación del lactante? Al 6º mes, ¿no? Las fórmulas lácteas adaptadas para la alimentación de lactantes sanos se preparan a una concentración del 14%. La lactancia materna tiene poca concentración de vitamina D, entonces a veces requieren un suplemento de esta vitamina. Más o menos 200 unidades son los requerimientos en los pequeños. Esto está mal, 200 unidades. En un estado de malnutrición, el panículo adiposo se consume en forma progresiva. ¿En qué lugar del cuerpo se consume en último lugar? En la cara. La bola de Bichar es lo último que desaparece. Sí. Sí, cuando lo ves en los pacientes, por ejemplo, con síndrome de lipodistrofia con VIH, ¿no? Que se les desaparece toda la bola de Bichar. Indica el dato menos característico de una malnutrición exclusivamente proteica. Sería la A. Cuando es proteica no hay mucha pérdida de peso porque como hay edemas, entonces la pérdida de peso no es evidente, a pesar de haber hipotrofia muscular. Entre las hepatopatías por acumulación de grasas en la edad pediátrica, ¿cuál es la más frecuente? Sí, la malnutrición es la principal causa de hígado graso en el niño. Porque estas enfermedades, fibrosis quística, diabetes, galactosemia, deberían tener muchos años para que pueda producir alteración hepática.
La forma más frecuente de obesidad en el niño se debe a sobrealimentación. Todo el mundo le echa la culpa a la tiroides, ¿no? ¿Cuál de las siguientes complicaciones de la obesidad es la menos frecuente en la edad pediátrica? Hipertrofia cardíaca. Igualmente, la evolución natural de una hipertrofia cardíaca dura muchos años, entonces en la edad pediátrica todavía no se presenta. En relación al crecimiento existen muchos factores que influyen. En primer lugar tenemos las hormonas que favorecen el crecimiento. A la cabeza está la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, los esteroides sexuales a dosis bajas, los metabolitos de la vitamina D, la PTH y la insulina. Y las hormonas supresoras son los corticoides y los esteroides sexuales a dosis altas. Por eso es que los niños que reciben corticoides a dosis altas por cualquier otra causa suelen tener talla baja. La hormona de crecimiento es la principal hormona que regula el crecimiento. Fisiológicamente está estimulada por la GHRH, que es un péptido hipotalámico, y está frenada por la somatostatina, que también es un péptido hipotalámico. La hormona de crecimiento está inhibida por los corticoides, los beta estimulantes y la ciprofloxacina. Antiguamente se utilizaba la ciprofloxacina como estimulante del apetito, pero a su vez inhibe el crecimiento, entonces por eso es que ya no se utiliza. Y los factores que estimulan la hormona de crecimiento tenemos a la clonidina, los aminoácidos, especialmente la arginina, ácidos grasos, beta bloqueantes, L-dopa y bromocriptina. Y la hormona de crecimiento actúa a través de la somatomedina C o IGF-1. Es decir, para que ejerza sus acciones, primero tiene que estimular a nivel hepático para que produzca esta sustancia, y es esta sustancia la que va a tener efecto sobre el crecimiento. Para evaluar el crecimiento tenemos que hacer la valoración antropométrica. En primer lugar, el peso. El peso se duplica al final del cuarto mes y se triplica al final del 10º mes. Más o menos se gana de 600 a 700 gramos por mes durante los primeros 6 meses y 500 gramos al mes durante los siguientes 6 meses. Los varones tienen mayor peso. La longitud se debe medir en decúbito supino en menores de 18 meses, es decir, deben medirse echados. Se gana 25 centímetros el primer año de vida. Generalmente el promedio de los recién nacidos es de 50 centímetros. Al primer año deben medir 75 centímetros y a los 4 años 1 metro. Esa es más o menos la forma de crecimiento normal. Y la talla es en niños mayores de 18 meses a 2 años, debe estar parado en bipedestación. Igualmente tenemos las curvas de peso y talla, tanto para niños como para niñas, ¿no? Igualmente en la parte inferior tenemos la edad en años y acá tenemos las curvas del peso que están en percentiles y la talla. Los calculamos la edad y hacemos concordancia con el peso. Tenemos el peso en kilos y el peso en libras. Entonces, de acuerdo a eso ubicamos si el peso es adecuado para la edad de acuerdo a los percentiles. Cuando está por encima del percentil 97 estamos hablando de sobrepeso u obesidad, y cuando está por debajo de desnutrición. Igualmente la estatura, cuando está debajo del percentil 3 hablamos de talla baja, y cuando está por encima del percentil 97 de talla alta. Para calcular más o menos cuánto debería tener un niño cada año, es bueno recordar cuál es la velocidad de crecimiento. Como hemos visto, el primer año crecen de 20 a 25 centímetros. El segundo año, 10 a 12. El tercer año, 8 a 10. Va disminuyendo. El cuarto año, de 6 a 8. Y a partir de los 5 años, hasta que se dé el estirón puberal, aproximadamente 5 a 6 centímetros por año.
Y el estirón puberal en los varones, más o menos es de 10 a 12 centímetros por año. El estirón puberal suele durar 2 años más o menos. Y en las mujeres de 8 a 10 centímetros por año. Además, en la evaluación del crecimiento y desarrollo, hay que ver a veces, dependiendo de la patología que se sospecha, la evaluación de los segmentos corporales para ver la simetría. Existen algunas patologías endocrinas y algunos síndromes genéticos que presentan mucha asimetría en sus diferentes partes del cuerpo. Dividimos al cuerpo en dos partes, el segmento superior y el inferior. En niños menores de 2 años medimos, ¿no?, la distancia entre el vértex y el coxis, para lo cual sentamos al niño y por la espalda medimos. Y en mayores de 2 años, la talla sentado. El segmento inferior viene a ser la distancia que hay entre el pubis al suelo o simplemente la diferencia de la talla con el segmento superior. Entonces, una vez que hemos medido ambos segmentos por separado, hacemos la relación entre el segmento superior con el segmento inferior. En el recién nacido, el segmento superior es mucho más grande porque la cabeza es casi la tercera parte del cuerpo. Entonces la relación es de 1.7 centímetros. A los 3 años de edad ya comienza a disminuir 1.3 centímetros y a partir de los 7 años de edad 1 centímetro. Son muy parecidos el segmento superior con el inferior. La envergadura abrazada viene a ser la distancia que existe entre la longitud de los brazos abiertos y se hace la relación de la abrazada menos la talla. En menores de 7 años debe ser menos 3 centímetros, es decir, que la talla es 3 centímetros más que la abrazada. De 8 a 12 años es de 0 centímetros y por encima de los 12 años más 1 centímetro en los varones, es decir, que la abrazada es 1 centímetro más que la talla, en las mujeres, y más 4 centímetros en los varones. Aquí podemos ver el segmento superior desde el vértex hasta el coxis o desde el pubis hasta el suelo, ¿no? Adelante. Es el segmento superior y este es el segmento inferior. Teóricamente debe ser simétrico, ambos segmentos. Y la abrazada, la distancia que hay entre los brazos, que hay que hacer una correlación con la talla. Por ejemplo, en pacientes que tienen los brazos muy largos y las extremidades inferiores cortas, por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter o de Kallmann, obviamente la abrazada es mucho más grande que las extremidades inferiores. Aparte de las medidas antropométricas, podemos evaluar la maduración ósea. En los pequeños se puede hacer la medida de las fontanelas y la aparición de la dentición, pero son parámetros un poco inespecíficos. Lo más fiable es hacer el examen de edad ósea. Este examen es muy simple, se le toma una radiografía de la mano y carpo izquierdo en los pacientes que son diestros. En los niños zurdos, ¿no?, se toma del lado derecho. A partir de los 2 a 3 años de edad, ¿no?, se hace en la mano, pero previamente, antes de esta edad, se puede utilizar una radiografía de los tobillos. Y el desarrollo sexual que se realiza, ¿no?, cuando el paciente está cerca de la pubertad mediante los estadios de Tanner. La definición de talla baja es cuando está por debajo de 2 desviaciones estándar para la edad y el sexo. Y corresponde a menor del percentil 3. Ya hemos visto en las curvas, cuando está por debajo de la curva, se llama talla baja. Porque no podemos definir talla baja simplemente con ver o nos parece que tiene talla baja el niño. Siempre hay que utilizar las curvas para hacer la definición de talla baja. Y talla baja patológica incluso es cuando está por debajo de 3 desviaciones estándar. O cuando la velocidad de crecimiento es anormal. Se recomienda hacer una evaluación del crecimiento cada 6 meses o cada 12 meses, dependiendo de lo que sospechemos en el paciente. Si es un niño normal, puede ser cada año, pero si tenemos alguna sospecha de alguna alteración del crecimiento, se puede tallar cada 6 meses. Si está menos de 4 centímetros por año en niños mayores de 4 años, entonces estamos sospechando de una deficiencia de crecimiento. Y si está menos de 7 centímetros por año en niños menores de 4 años, también.
Entonces, esto también es un parámetro muy importante porque a veces el paciente puede tener estadios de desnutrición o de alguna enfermedad concomitante que puede detener parcialmente el crecimiento, pero si evaluamos en el tiempo cuál fue realmente la velocidad de crecimiento, entonces nos da una estimación más fiable de alguna alteración en este sentido.